Bienvenidos a la Senda del Jaguar, un viaje donde se entrelaza nuestra historia y biodiversidad para develar nuestra riqueza cultural y patrimonial. Inspirado en las antiguas crónicas de la época de la conquista, este recorrido toma su nombre de los rumores que circulaban entre los españoles, quienes creían que los guerreros panches, habitantes nativos de estas tierras, poseían la capacidad de transformarse en jaguares bajo la oscuridad de la noche, tal vez asociándolos inconscientemente con la misma destreza y sigilo que el majestuoso felino tiene al atacar a sus presas. Antes de iniciar el recorrido, tomamos en cuenta el plan de acción y contingencia. Nos aseguramos de que cada aspecto del recorrido esté cubierto para brindar una experiencia segura y organizada. Somos guías capacitados en primeros auxilios y manejo de grupos, con medios de comunicación como radios y celulares, cuerda estática, botiquín, además de línea de emergencia con bomberos, policía. De hecho, La Esperanza es una inspección de policía perteneciente a la Mesa Cundinamarca y la coordinación previa con hospitales locales en caso de que se requiera. Apoyándome en mi carrera como administrador de seguridad y salud en el trabajo, he creado una matriz HIPER para identificar y gestionar los riesgos de manera integral, con recursos y acciones preventivas específicas para cada posible contingencia. Características de la Senda del Jaguar: nivel medio alto, terreno escarpado, tiempo de recorrido 4 horas aproximadamente, 4 kilómetros, clima templado, ecosistema flores, cafetales, cultivos de fruta, cascadas y arroyos, altitud entre los 1300 y los 1600 metros sobre el nivel del mar, ubicación La Esperanza, inspección de policía de la Mesa Cundinamarca. Densidad poblacional: la población de La Esperanza es dispersa con habitantes que suelen estar involucrados en actividades agrícolas. Vías de acceso: se desvía desde la vía principal Bogotá-Girardot a la altura del municipio de la Gran Vía, por la carretera secundaria hacia Cachipay a 5 kilómetros aproximadamente, ruta pavimentada y de fácil acceso. Nuestro punto de encuentro y punto de partida es la estación de tren de La Esperanza. La construcción de la vía ferroviaria de Girardot a Facatativá, un patrimonio cultural e histórico de Colombia, comenzó en 1881 y fue finalizado en 1909. Este tren recorrió 132 kilómetros, conectando el río Magdalena con la sabana de Bogotá. En el municipio de La Mesa se establecieron 3 estaciones clave: San Joaquín, San Javier y La Esperanza. Sin embargo, el camino hacia su finalización no fue sencillo. Las obras se interrumpieron parcialmente por conflictos como la Guerra Civil entre 1884 y 1885, la crisis de Panamá y la Guerra de los 1000 días. Fue solo con la llegada de la firma Columbia National Rail Company que las obras se retomaron y finalmente en 1909 el tren finalizó Facatativá. El tren vivió su época durante 1910 y 1950, su época dorada, operando con hasta 80 locomotoras de vapor que impulsaron la economía y el turismo de los municipios por los que pasaba. Sin embargo, la actividad ferroviaria fue disminuyendo hasta cesar a mediados de los años 70. A pesar de esto, su legado como parte de la historia del transporte colombiano sigue vivo, atravesando municipios como Facatativá, Zipacón, La Mesa, Anapoima y Girardot, donde se encuentran íconos de la ingeniería de la época, como la tornamesa de San Javier y este puente ferroviario, que fue creado y adaptado a los terrenos montañosos y escarpados de la región. Este tramo ferroviario fue fundamental para el transporte de personas y mercancías entre el centro del país y la región del Magdalena. Actualmente sigue siendo un sendero peatonal y vehicular. También es un atractivo cultural y de turismo extremo, donde se practica el descenso en rappel con empresas autorizadas como Conciencia Extrema. Antes de la llegada de los españoles, nuestros ancestros habían trazado intrincadas redes de caminos que conectaban sus asentamientos y les permitían desplazarse a través de escarpadas cordilleras. Eran mucho más que simples senderos.
eran verdaderas obras de ingeniería que demostraban el conocimiento de estos pueblos sobre el terreno y su capacidad para adaptarlo a sus necesidades. Los panches seleccionaban cuidadosamente las rutas, aprovechando las pendientes naturales y construyendo escalinatas y puentes de piedra para superar los obstáculos. Estos caminos no solo servían para el comercio y la comunicación entre las diferentes comunidades, sino que también tenían un profundo significado cultural y espiritual. Los caminos reales en Colombia son redes de antiguos senderos que han existido desde tiempos precolombinos y se extendieron a lo largo del territorio colombiano durante la época colonial y republicana. Estos caminos fueron cruciales para la comunicación, el comercio y la expansión cultural en la región, y tienen una gran relevancia histórica por su papel en el desarrollo del país. Los muiscas, panches, pijados y otras culturas indígenas que habitaban la región andina y los valles de Colombia utilizaron estos caminos para conectar sus comunidades y transportar productos agrícolas como la sal, el oro, la cerámica, entre otros. Con la llegada de los españoles en el siglo XV, los caminos reales se ampliaron para adaptarse a las necesidades de un nuevo sistema de transporte y comunicación del Virreinato de la Nueva Granada. Estos caminos eran usados principalmente para trasladar productos y recursos desde el interior del territorio hacia la costa y viceversa. Durante la Guerra de Independencia a principios del siglo XIX, los caminos reales jugaron un papel crucial. El famoso paso de los Andes que llevó a Bolívar y a sus tropas hacia la victoria en la batalla de Boyacá en 1819 es un ejemplo emblemático del uso de los caminos reales en la historia militar colombiana. En medio de una hacienda cafetera de 1000 hectáreas, se levantó un icónico hotel en una región donde el café llegó a Colombia por segunda vez. Los jesuitas, quienes eran propietarios de la tierra, imponían la siembra de café como penitencia. Conocido como el Hotel de los Presidentes, este lugar recibió a importantes figuras como Alfonso López Pumarejo. Fue él quien ordenó la construcción de una vía ferroviaria exclusiva para el tren que conectaba directamente con el hotel. Inaugurado en 1933, el hotel albergaba la piscina más grande de Colombia en ese momento y se destacó por ser uno de los pioneros en generar su propia energía hidroeléctrica en Cundinamarca. Además, este lugar no solo fue un destino turístico, fue clave en los primeros acercamientos de paz con el M-19 y también sirvió como un escenario para varias películas, documentales, novelas y videos musicales. En la hacienda de las monjas del expresidente Alfonso López Pumarejo encontró su refugio. López Pumarejo, quien ocupó la presidencia de Colombia en 2 ocasiones, primero en los periodos de 1934 a 1938, y luego en 1942 a 1945 eligió esta como su zona de descanso por varias razones. Su clima agradable y la proximidad a Bogotá y el fácil acceso gracias al ferrocarril fueron factores clave para su decisión. En una época donde el país aún enfrentaba grandes dificultades de comunicación, la cercanía al tren era esencial para llegar a este lugar de descanso. El Salto de las Monjas está envuelto en un halo de misterio que entrelaza la fantasía y la realidad. Según cuentan algunos pobladores, su nombre se debe a la leyenda de 2 monjas, quienes, atormentadas por un amor imposible en su época, encontraron aquí un trágico destino. Sin embargo, más allá de las historias, este lugar cautiva por su belleza natural, su importancia ecológica. Con una caída de agua de aproximadamente 30 metros de altura, el Salto de las Monjas no solo ofrece un espectáculo visual. El Salto de las Monjas es el hogar de la golondrina monja, una especie endémica de la región. Es una especie de ave que anida en las paredes rocosas que rodean la cascada. Una razón tal vez más plausible del nombre de este icónico lugar. Este rincón de biodiversidad permite a los visitantes observar a estas aves en su hábitat natural, descubriendo el equilibrio entre la serenidad, la naturaleza y la riqueza de la fauna local. Las cascadas del Silencio, con una altura aproximada de 25 metros, son un refugio natural perfecto para quienes buscan paz y conexión profunda con la naturaleza. Su nombre evoca el suave murmullo del agua al deslizarse sobre las rocas, creando un ambiente de serenidad ideal para la meditación y el turismo contemplativo. Algunos hallazgos de la zona, como vasijas y herramientas de caza de la cultura panche, sugieren que este lugar
tuvo una gran importancia espiritual en la época prehispánica, siendo considerado un sitio sagrado. Gracias por su atención y hasta el próximo recorrido.